Mi hermano me tatuó a la fuerza la palabra loca. Mi padre lo ordenó y mi madrastra me sujetó. La escoria debe ser marcada, dijo. Años después, usé ese tatuaje para dejarlo sin nada. El grito de mi padre retumbó en el salón, haciendo vibrar los cristales de la vitrina donde mi madre solía exhibir sus premios de arte. Sujétenla, ordenó, y esa palabra se convirtió en el martillo que hizo añicos el último vestigio de la niña que yo era. Tenía 22 años. El mundo se inclinó y se enderezó violentamente. La alfombra persa, suave y lujosa, arañó mi mejilla cuando me arrojaron sobre el sofá de cuero. El olor del coñac derramado y el perfume caro de mi madrastra, Brenda, me asfixiaba. Luché, pero era inútil. El cuerpo pesado y torpe de mi hermano Damián cayó sobre mis piernas, inmovilizándolas. Sus manos, siempre suaves y cuidadas, se sentían como grilletes de acero en mis muñecas. «Suéltenme». «Están locos», grité, pero mi voz era un hilo de sonido en la tormenta de su furia. Vi a mi padre, Ramiro, de pie junto a la chimenea. No me miraba a mí, sino a un hombre bajo y corpulento que yo no conocía, un extraño en mi propia casa que sostenía una pequeña maleta negra. El rostro de mi padre era una máscara de ira fría y calculada, el rojo de la furia manchando sus sienes. Fue entonces cuando Brenda se arrodilló a mi lado. Su manicura perfecta, de un rojo sangre, se clavó en mi hombro mientras usaba todo su peso para aplastarme contra el sofá. Se inclinó, su aliento dulce y venenoso rozando mi oído. «La escoria debe ser marcada», susurró, y en su voz no había ira, solo un placer helado, puro y absoluto. Una sonrisa torcida jugaba en sus labios mientras me miraba retorcerme. «Ahora», comenzó a decir, saboreando el momento, «ahora todos sabrán lo que realmente eres». El hombre de la maleta se acercó. Abrió el estuche y el zumbido agudo de una máquina llenó el silencio tenso. Era un sonido de avispa, un presagio de dolor. Damián me arrancó la blusa por la espalda, exponiendo mi piel al aire frío del salón. Sentí el frío del alcohol en mi omóplato, una caricia estéril antes de la profanación. ¿Qué van a hacer?, sollocé, el terror finalmente rompiendo mi voz. Damián se rió. Una risa corta y brutal. «A darte lo que te mereces, hermanita». Un recordatorio. Mi padre asintió, una sola vez, como un emperador dictando sentencia. El zumbido se hizo más fuerte, más cercano. Cerré los ojos con fuerza, pero no pude escapar del sonido, del olor, de la sensación de la mano de Brenda apretando mi hombro con una fuerza inhumana. Y entonces, sentí el primer pinchazo. Un dolor agudo, blanco y cegador, como un cuchillo al rojo vivo hundiéndose en mi carne. Un grito desgarrador brotó de mi garganta, un sonido animal de pura agonía, pero fue ahogado casi al instante por la risa cruel de Brenda, que resonaba en mis oídos mientras la aguja seguía su trabajo, grabando a fuego y tinta la mentira de mi padre en mi piel, para siempre. Todo había comenzado esa misma mañana, con un trozo de papel en mi mano y una esperanza ingenua en mi corazón. Hacía 6 meses que mi madre, la luz de mi vida, se había ido, y la casa se había convertido en una tumba fría, gobernada por la sombra de mi padre y la presencia artificialmente dulce de Brenda, su nueva esposa. Entré en el despacho de Ramiro sin tocar. Él levantó la vista de sus papeles, sus ojos fríos y calculadores. Damián estaba recostado en un sillón, revisando su teléfono, y Brenda limaba sus uñas, ignorándome. «Tenemos que hablar», dije, mi voz más firme de lo que me sentía. Ramiro enarcó una ceja. «Ah, sí. ¿Sobre qué, Xianya? ¿Necesitas más dinero para tus garabatos?» Su desprecio por mi arte, el legado de mi madre, era un veneno que administraba a diario. Ignoré la punzada. Puse los documentos sobre su escritorio de caoba. Eran 2 cosas, el testamento real de mi madre, el que ella misma me había mostrado, y los estados de cuenta que probaban cómo, durante los últimos meses, Ramiro había estado desviando fondos de Legado de Sol, la galería de mi madre, a su constructora casi en quiebra. «Sé lo que estás haciendo», dije, mirando directamente a sus ojos. «Estás robando el legado de mamá. Este testamento es el verdadero».
la galería y la mitad de sus bienes son míos. El silencio que siguió fue denso. Damián dejó su teléfono, una sonrisa burlona en su rostro. Brenda dejó de limar sus uñas, su mirada de repente afilada. Ramiro miró los papeles, luego me miró a mí. Por un momento, vi un destello de sorpresa, casi de pánico. Pero desapareció tan rápido como llegó, reemplazado por una furia oscura que pareció llenar la habitación. Se echó a reír. Una risa seca, sin alegría. Xianya, Xianya. Tu madre siempre fue una soñadora. Y tú has heredado su imaginación. Se levantó y caminó alrededor del escritorio hasta quedar frente a mí. Era un hombre alto, imponente, y usaba su físico como un arma. Ese papel no vale nada. Es un borrador, un capricho. El testamento legal es el que leímos con el abogado. Y dice que yo soy el único heredero. Fin de la discusión. No es verdad, exclamé, sintiendo como el pánico empezaba a subir por mi garganta. Tú lo falsificaste. Y estás usando su dinero para salvar tu estúpido negocio. Cuida tu tono, niña, gruñó, su voz bajando a un susurro amenazante. Brenda se levantó, deslizándose a su lado como una serpiente. Puso una mano en su brazo, una actuación de calma y razón. Cariño, no te alteres, le dijo a él, y luego a mí, Xianya, mi vida, entendemos que estás dolida. La pérdida de tu madre ha sido muy dura. Quizás estás confundida, no estás pensando con claridad. Estoy pensando más claramente que nunca, repliqué, mi mirada fija en ella. Y sé que tú estás detrás de todo esto tanto como él. La máscara de Brenda se resquebrajó por un segundo. Vi un destello de odio puro en sus ojos antes de que volviera a sonreír. Fue Damián quien echó leña al fuego. Ay, hermanita, siempre tan dramática. ¿No te basta con la generosa mesada que papá te da? Deberías estar agradecida, en lugar de inventar historias. No quiero su maldita mesada. Quiero lo que es mío por derecho. Lo que mi madre trabajó toda su vida para construir. Voy a llamar a un abogado. Voy a exponerlos a todos, declaré, mi voz temblando de rabia. Esa fue la palabra clave. Abogado. La expresión de Ramiro cambió. La ira se convirtió en una resolución fría y aterradora. Miró a Damián, luego a Brenda. Fue una comunicación silenciosa, una conspiración que se formó en un instante. Creo, dijo mi padre, su voz peligrosamente tranquila, que tienes razón. Tu comportamiento ha sido muy errático últimamente. Necesitas una lección. Una que no olvides jamás. Dio la señal con un leve movimiento de cabeza. Y antes de que pudiera reaccionar, Damián se abalanzó sobre mí. El dolor era un sol negro expandiéndose desde mi espalda, consumiéndolo todo. Me arrojaron en mi habitación como un saco de basura. La pesada puerta de madera se cerró con un golpe sordo, y el sonido de la llave girando en la cerradura fue el punto final de mi antigua vida. Estaba sola. Prisionera. Marcada. No sé cuánto tiempo estuve tirada en el suelo, hecha un ovillo, temblando. El mundo era una neblina de agonía y humillación. Las voces de mi mente eran más fuertes que el zumbido en mis oídos. Escoria. Loca. Nada. Las palabras de Brenda, la risa de Damián, la mirada gélida de mi padre. Con un esfuerzo que me pareció sobrehumano, me arrastré por el suelo. Cada movimiento era una tortura, la tela de mi ropa rozando la piel en carne viva era como papel de lija. Necesitaba ver. Necesitaba saber qué me habían hecho. El baño se sentía a kilómetros de distancia. Me apoyé en el lavabo de mármol frío, mis nudillos blancos por la presión. El rostro que me devolvió el espejo era el de una extraña, pálido, con los ojos hinchados y rojos, manchado de lágrimas secas. Mi aliento salía en jadeos temblorosos. Girar para ver mi espalda fue uno de los actos más difíciles de mi vida. Tuve que usar el pequeño espejo de maquillaje para poder ver el reflejo en el espejo grande. Y allí estaba. Sobre la curva de mi omóplato derecho,
la piel estaba roja, hinchada, sangrando ligeramente. Y en medio de esa inflamación, grabada en una tinta negra y brutal, una sola palabra. 4 letras que redefinían mi existencia. No estaba escrita con la caligrafía elegante de un artista. Era tosca, angulosa, casi infantil en su crueldad. Era la letra de mi hermano. Lo supe al instante. Un sollozo seco se escapó de mis labios. No era un grito de dolor, sino de una desesperación tan profunda que no tenía sonido. Se habían salido con la suya. Habían grabado su mentira en mi cuerpo. ¿Quién me creería ahora? ¿Cómo podría ir a la policía, a un abogado, a nadie, y decir, mi familia me torturó, cuando llevaba la prueba de mi supuesta inestabilidad grabada en la piel? Era un jaque mate perfecto, una crueldad de una genialidad diabólica. Me deslicé por la pared hasta quedar sentada en el suelo frío del baño, abrazando mis rodillas. La desesperación era una marea negra que amenazaba con ahogarme. Quería rendirme. Quería dejar de existir. Y entonces, en medio de la oscuridad, un recuerdo. La voz de mi madre, suave pero firme, de hacía años, cuando yo era una adolescente y me quejaba de las reglas estrictas de mi padre. Estábamos en su estudio, el olor a óleo y trementina llenando el aire. Ella me había regalado un broche antiguo para el pelo, una pieza de plata con una pequeña rosa. La vida te pondrá en jaulas, Xianya, me había dicho, mientras me lo colocaba en el cabello. Tu padre, a veces, sin darse cuenta, construye las más fuertes. Pero tú eres más inteligente. Siempre hay una salida. A veces, la llave no parece una llave. A veces, es solo un adorno. Me había reído en ese momento, pensando que era una de sus metáforas poéticas. Pero ahora. La palabra resonó en mi cabeza, la llave no parece una llave. El broche. Lo había guardado en mi joyero, una de las pocas cosas que Brenda no se había atrevido a tocar. Un nuevo tipo de energía, nacida no de la esperanza sino de la pura necesidad de sobrevivir, me recorrió. Ya no era una víctima llorando en el suelo. Era la hija de mi madre. Y mi madre, incluso desde la tumba, no me había abandonado. Cojear hasta mi tocador fue una odisea. Cada paso enviaba una descarga eléctrica de dolor desde mi espalda. Abrí el joyero con manos temblorosas. Allí estaba, el broche de la rosa de plata, brillando débilmente bajo la luz de la luna que se filtraba por la ventana. Lo tomé. No era solo plata. Era pesado. Y la rosa, se podía girar. Lo hice, y con un suave clic, el tallo del broche se desprendió, revelando una pequeña pieza de metal dentada. Una llave. Mi madre. Mi increíble y previsora madre. Recordé sus palabras exactas: cuando todas las puertas se cierren, recuerda esto. La puerta de mi habitación estaba cerrada, pero quizás ella se refería a otra cosa. Me arrodillé junto a mi cama, el corazón martilleándome contra las costillas. Mi madre había diseñado esta habitación conmigo cuando cumplí 16. Había insistido en una base de cama de madera maciza, hecha a medida por un artesano local. Para que dure toda la vida, había dicho con un guiño. Pasé las manos por debajo del borde de la cama, buscando cualquier cosa fuera de lo común. Y entonces lo sentí. Un pequeño agujero, apenas perceptible al tacto. La cerradura. Contuve la respiración e inserté la llave. Encajó a la perfección. La giré. Un suave chasquido resonó en el silencio. Un panel de madera en la base de la cama se soltó. Era un compartimento secreto. Dentro, envuelto en terciopelo negro, había un pequeño tesoro de supervivencia. Un teléfono desechable, completamente cargado. Un fajo de billetes de 500 pesos, suficiente para un comienzo. Y una tarjeta de visita. En ella, un nombre y una dirección, Doña Inés Vargas, con la dirección de un pequeño café en el centro de la ciudad. Doña Inés, la mejor amiga de mi madre, la administradora de la galería a la que Ramiro había despedido sin contemplaciones una semana después del funeral. Pero lo más importante era la carta.
La caligrafía elegante de mi madre llenaba la página. Mi queridísima Xianya. Si estás leyendo esto, significa que mi peor miedo se ha hecho realidad. Significa que el hombre con el que me casé ha mostrado su verdadero rostro y te ha hecho daño. Perdóname, mi amor, por no haber sido lo suficientemente fuerte para protegerte en persona. Pero no te he dejado indefensa. Ese hombre, tu padre, cree que el poder reside en lo que se ve, el dinero en el banco, los edificios, el nombre. Pero el verdadero poder, el que perdura, es el conocimiento y la preparación. Y yo te he preparado. El teléfono te conectará con Inés. Ella es tu ancla ahora. Confía en ella como confiabas en mí. El dinero te dará tiempo. Pero lo más valioso que te dejo no está en esta caja. Inés lo guarda para ti. Es un arma, Xianya. Un arma forjada con mis lágrimas y mi rabia silenciosa durante años. Úsala. No para vengarme a mí, sino para salvarte a ti. Para construir tu propia vida, libre de su oscuridad. No dejes que te definan. No dejes que su crueldad se convierta en la tuya. Sobrevive. Y luego, vive. Vive el doble por las dos. Te amo por siempre, mamá. Las lágrimas corrían por mi rostro, pero esta vez no eran de dolor ni de miedo. Eran de gratitud, de amor y de una furia fría que se asentaba en el fondo de mi alma. Mi madre no me había dejado. Me había dado un mapa, una misión. La noche era mi única aliada. Esperé hasta que los sonidos de la casa se apagaron. Sabía que no podía salir por la puerta principal. La ventana era mi única opción. Arrancando las sábanas de mi cama, las anudé con una fuerza que no sabía que poseía. El dolor en mi espalda era una brasa ardiente, pero la voz de mi madre en mi cabeza era más fuerte. Sobrevive. Aseguré la cuerda improvisada a la pata maciza de la cama. Abrí la ventana, el aire nocturno era un bálsamo en mi piel febril. Por un momento, miré hacia abajo. 2 pisos. El miedo me atenazó. Pero entonces, me imaginé la cara de Brenda, la risa de Damián. Y el miedo se convirtió en combustible. Bajar fue torpe y doloroso. La tela de las sábanas rozó mi tatuaje, arrancándome un gemido ahogado. Mis manos se quemaron por la fricción. Aterricé en el césped con un golpe sordo que me sacó el aire. Por un instante, me quedé allí, jadeando en la oscuridad. Luego, me puse de pie. No miré hacia atrás. Corrí. Corrí hacia la libertad, hacia lo desconocido, con el legado de mi madre en un bolsillo y la marca de mi padre en mi espalda. La guerra acababa de empezar. Los 5 años siguientes fueron un borrón de noches sin dormir, café barato y libros de texto. La Xianya que amaba el color y la textura de un lienzo murió esa noche en el jardín. En su lugar nació una mujer diferente, una que se rebautizó a sí misma con un nombre que era a la vez un tributo y una declaración de intenciones, Sol. Doña Inés me recibió esa primera noche con los brazos abiertos y lágrimas en los ojos. Me cuidó, curó mi herida y me entregó el arma de mi madre, un disco duro encriptado y varios diarios meticulosamente escritos. Contenían años de pruebas, conversaciones grabadas, copias de documentos que demostraban los fraudes de Ramiro, sus evasiones fiscales, sus sobornos. Mi madre no había sido solo una artista, había sido una espía en su propio matrimonio. Con el dinero del fideicomiso que mi madre había establecido en secreto, un fondo completamente invisible para Ramiro, me reinventé. Me mudé a Monterrey, una ciudad lo suficientemente grande como para perderme y lo suficientemente vibrante como para construir algo nuevo. Me matriculé en la universidad, pero esta vez no estudié arte. Estudié finanzas, derecho corporativo, estrategias de adquisición. Aprendí el lenguaje de mi enemigo. Mi vida se volvió monástica. Mi apartamento era minimalista, casi estéril. Mis paredes no estaban adornadas con arte, sino con pizarras blancas llenas de organigramas, análisis de mercado y los nombres de cada persona en el círculo de mi padre. Cada mañana, al vestirme, veía el tatuaje en el espejo. La palabra, loca, ya no me hacía llorar.
se había convertido en mi combustible. Era un recordatorio constante de por qué no podía permitirme el lujo de la debilidad, de la distracción, del perdón. Doña Inés era mi único vínculo con el pasado, mi general en el campo. A través de una red de antiguos empleados leales a mi madre, vigilábamos el imperio de Ramiro. Y lo que vimos fue lo que mi madre había predicho: sin su inteligencia y su visión para mantenerlo a flote, el negocio de Ramiro, basado en la intimidación y los atajos, comenzó a hundirse. Tomaba malas decisiones, se endeudaba, sus proyectos se retrasaban. Damián, como vicepresidente, era un desastre, más interesado en los coches deportivos y las fiestas que en el trabajo. Brenda gastaba el dinero más rápido de lo que ellos podían robarlo. Mientras ellos se debilitaban, yo me fortalecía. Fundé una pequeña firma de consultoría de inversiones, Consultores Fénix. Nadie sabía quién era Sol Vargas, la misteriosa y brillante estratega que parecía tener un toque de Midas. Me especialicé en lo que mejor conocía: identificar las debilidades en empresas mal gestionadas. Compraba barato, reestructuraba y vendía caro. Mi reputación creció en silencio, un susurro en los círculos financieros. No sentía alegría en mis victorias. Sentía una fría satisfacción, como un cirujano que extirpa un tumor. Cada éxito era un paso más cerca de mi verdadero objetivo. Cada millón que ganaba era una bala más en el cargador. No estaba construyendo una empresa. Estaba forjando un arma. Y después de 5 años de paciencia y preparación, el arma estaba lista. Y mi enemigo, arrogante y ciego en su decadencia, estaba finalmente a mi alcance. El principio del fin para Ramiro llegó en la forma de un proyecto inmobiliario de lujo en la Riviera Maya, llamado Horizonte de Coral. Era su última apuesta, su intento desesperado por recuperar la gloria perdida. Había invertido todo lo que le quedaba, y lo que no tenía, en él. Pero, como de costumbre, su mala gestión y su reputación en declive habían ahuyentado a los inversores serios. El proyecto estaba a medio construir, un esqueleto de hormigón acumulando deudas y demandas. Estaba a punto de colapsar y arrastrar consigo todo el nombre de la familia. Era el momento perfecto. A través de una serie de intermediarios y empresas fantasma registradas en Suiza, Consultores Fénix hizo su movimiento. Nos presentamos como un consorcio de inversión europeo, anónimo pero inmensamente rico, interesado en rescatar proyectos prometedores en México. El primer contacto fue una carta formal, redactada en un lenguaje legal impecable, que llegó al escritorio de Ramiro. Expresaba un interés preliminar en Horizonte de Coral. Para un hombre que se ahogaba, esa carta fue como un salvavidas. Ramiro mordió el anzuelo con la desesperación de un animal hambriento. Durante las siguientes semanas, mis abogados, que no tenían ni idea de mi verdadera identidad, negociaron con él. Lo hicimos sudar. Pedimos auditorías, proyecciones financieras, garantías personales. Lo desnudamos financieramente, capa por capa, y él nos entregó toda la información voluntariamente, desesperado por conseguir el dinero. La ironía era exquisita. Estaba usando las mismas tácticas que él usaba para aplastar a sus rivales, pero con una precisión quirúrgica que él nunca poseyó. Finalmente, cuando ya lo teníamos exactamente donde queríamos, vulnerable y expuesto, le hicimos una oferta. Era una oferta increíblemente generosa, más de lo que el proyecto valía, pero venía con una condición. El consejo de administración de nuestro consorcio, explicó mi abogado principal por videoconferencia a un Ramiro visiblemente ansioso, requiere total transparencia. Antes de firmar el acuerdo final, queremos anunciar la asociación en un evento público. Una gala. Queremos ver a todos sus accionistas, a sus socios clave, a la prensa. Queremos que el mundo vea que este proyecto tiene la confianza de los más grandes. Pude ver la vanidad luchando con la sospecha en el rostro de Ramiro. Pero su arrogancia ganó. ¿Una gala para celebrar su triunfo? ¿Para restregarle en la cara a todos los que dudaron de él que había vuelto? Era una propuesta que no podía rechazar. Le encantaba el teatro del poder. Por supuesto, dijo, tratando de parecer tranquilo y en control. Será un placer.
Organizaremos el evento más grande que esta ciudad haya visto. La trampa estaba puesta. Él creía que estaba organizando su resurrección. No tenía idea de que estaba enviando las invitaciones para su propia ejecución pública. En mi oficina en Monterrey, colgué el teléfono y miré el calendario. La fecha de la gala estaba marcada en rojo. 5 años. 5 años esperando este momento. Me levanté y caminé hacia el gran espejo de mi oficina. Por primera vez en mucho tiempo, no me centré en mi rostro, sino en la cicatriz apenas visible bajo la tela de mi blusa. Ya casi es hora, mamá, susurré al silencio. Ya casi es hora de volver a casa. El gran salón del Hotel Marquis era un mar de diamantes, seda y sonrisas falsas. Ramiro estaba en su elemento, pavoneándose de mesa en mesa, estrechando manos, aceptando felicitaciones por un trato que aún no se había cerrado. Brenda, a su lado, goteaba opulencia con un vestido dorado que era a la vez caro y vulgar. Damián lo seguía como un perro faldero, con una sonrisa estúpida y satisfecha. Estaban en la cima del mundo, o eso creían. Yo entré por una puerta lateral, acompañada por mis abogados. Nadie me prestó atención. Para ellos, yo era Sol Vargas, la representante del consorcio suizo, una mujer con un traje sastre oscuro, gafas discretas y un aire de eficiencia impersonal. Mi corazón latía con una calma aterradora. No había nervios. Solo un propósito. Después de los discursos interminables y los brindis vacíos, llegó el momento. El maestro de ceremonias anunció con voz pomposa, y ahora, para hablar en nombre de nuestros nuevos socios y sellar este histórico acuerdo, recibamos a la directora de Consultores Fénix, la señorita Sol Vargas. Un foco me siguió mientras caminaba hacia el escenario. Sentí cientos de ojos sobre mí. Vi sus rostros en la primera fila. La confusión inicial de Ramiro. El ceño fruncido de Brenda, tratando de ubicarme. La mirada vacía de Damián. Llegué al podio. Ajusté el micrófono. El silencio se apoderó de la sala. Buenas noches, comencé, mi voz clara y firme, resonando en cada rincón. Gracias por estar aquí. Hoy celebramos un acuerdo. Un acuerdo que, en efecto, cambiará el futuro de la empresa de la familia, de mi antigua familia. Un murmullo recorrió la sala. Vi cómo la confusión en el rostro de Ramiro se convertía en un horror helado a medida que me quitaba las gafas y lo miraba directamente. El reconocimiento lo golpeó como un puñetazo. Mi nombre no es Sol Vargas, continué, mi voz bajando de tono, volviéndose más personal, más peligrosa. Mi nombre es Xianya. Y he vuelto a reclamar lo que me fue robado. El caos comenzó a gestarse. La gente se giraba, susurrando. Brenda se puso pálida como un fantasma. Hace 5 años, dije, mi voz ahora llena de la emoción que había reprimido durante tanto tiempo, en esta misma ciudad, descubrí que mi padre y mi hermano habían falsificado el testamento de mi madre para robarme mi herencia. Cuando los confronté, decidieron que mi palabra no era suficiente. Decidieron que necesitaban una forma de silenciarme para siempre. Caminé hacia el centro del escenario, lejos del podio. La gran pantalla detrás de mí, que antes mostraba el logo de Horizonte de Coral, ahora estaba en negro. Querían asegurarse de que si alguna vez hablaba, nadie me creería. Querían que el mundo pensara que estaba loca. Mi voz se quebró, pero fue deliberado. Era parte del espectáculo. Así que me marcaron. Me marcaron con su veredicto, con su mentira, para que la llevara conmigo todos los días de mi vida. Me detuve. El silencio era absoluto. Podía sentir la tensión, la anticipación. Dijeron que la escoria debía ser marcada, susurré al micrófono, las palabras de Brenda resonando como un eco fantasmal. Y tenían razón. La escoria fue marcada esa noche. Pero se equivocaron de persona. Con un movimiento lento y deliberado, me di la vuelta, de espaldas a la audiencia. Me desabroché la chaqueta del traje y la dejé caer al suelo. Mi vestido tenía la espalda completamente descubierta. Enfoquen la cámara, ordené al técnico, mi voz ahora un látigo.
En la pantalla gigante, de 10 metros de altura, apareció la imagen. Mi espalda. Y sobre el omóplato derecho, nítida, innegable, brutal, la palabra, loca. Un jadeo colectivo, un sonido de horror y conmoción, recorrió el salón. Era más poderoso que cualquier documento legal, más elocuente que cualquier discurso. Era la verdad, grabada en carne. Me di la vuelta lentamente para enfrentar a mi familia. Me dieron la prueba irrefutable de su crimen, dije, mi voz ahora resonando con un poder absoluto. Y esta noche, uso este mismo tatuaje para dejarlos sin nada. En ese preciso instante, las puertas principales del salón se abrieron de golpe. No eran más camareros. Eran agentes de la policía fiscal y varios oficiales de policía uniformados, avanzando con una calma profesional que era más aterradora que cualquier grito. La trampa se había cerrado. El pandemonio estalló. Los flashes de las cámaras de los periodistas presentes crepitaban como fuegos artificiales. Los invitados gritaban, se levantaban, señalaban. El evento de celebración se había transformado en una humillación pública de proporciones épicas. Vi a Brenda caer desmayada, un bulto de tela dorada en el suelo. Damián, con el rostro descompuesto por la rabia y el pánico, intentó correr hacia mí, gritando incoherencias, pero fue interceptado y reducido por 2 oficiales antes de dar 3 pasos. Pero mis ojos estaban fijos en Ramiro. Se quedó de pie, inmóvil junto a su mesa, mientras el mundo que había construido se derrumbaba a su alrededor. No había ira en su rostro, ni miedo. Solo una comprensión vacía y absoluta. Había perdido. El rey estaba desnudo, y su reino era de cenizas. Nuestros ojos se encontraron a través del caos, y en ese momento, no vi a un monstruo. Vi a un hombre patético, destruido por su propia codicia. Los meses que siguieron fueron un torbellino de procedimientos legales. Con las pruebas de mi madre y mi testimonio, respaldado por la evidencia física de mi tatuaje, el caso era abrumador. Fueron condenados por fraude, falsificación y agresión grave. Lo perdieron todo. Compré la constructora en la subasta de quiebra por una fracción de su valor. No para dirigirla, sino para desmantelarla. Vendí cada activo, cada ladrillo, y usé el dinero para pagar hasta el último centavo a los empleados y acreedores que mi padre había estafado. Con lo que quedó, fundé la Fundación Legado de Sol, una organización dedicada a apoyar a mujeres artistas y a víctimas de violencia doméstica, proporcionándoles los recursos legales y el apoyo psicológico que yo nunca tuve. El tatuaje sigue en mi espalda. Algunos días, cuando el agua caliente de la ducha lo toca, todavía siento un eco fantasma del dolor. He tenido ofertas de los mejores cirujanos plásticos para borrarlo, pero siempre me he negado. No es un símbolo de vergüenza. Es mi historia. Es la prueba de que sobreviví. Es un recordatorio de que las cicatrices no tienen por qué definirnos, a menos que elijamos que lo hagan. Y yo elegí que la mía definiera mi fuerza, no mi debilidad. Ellos intentaron escribir mi destino en mi piel con una sola palabra. Pero fui yo quien escribió el capítulo final de su historia. Ahora les pregunto a ustedes, ¿fui demasiado lejos, o era ese el precio necesario para la justicia? Déjenme saber lo que piensan en los comentarios.